Hola, ¿qué tal compañeros? Estamos de vuelta en otro video. Tenía bastante tiempo sin subir un video. En tal caso, este video no va a ser de redes propiamente, sino más bien enfocado al análisis de datos. En este caso, en macrodatos arrojado por una aplicación. La aplicación se llama PeerBlock, es un IPS gratuito en su versión 1.2, lo cual tiene una gran base de datos para bloquear, cerca de los 2.100.878.874 IPs para bloquear, y es muy confiable. Me ha detectado mucho más que otras firmas que son de pago. ¿Cómo podemos obtener datos de esta sencilla aplicación? Simple dándole aquí en View History, y aquí obviamente va a salir el rango de fechas por mes o por año. En tal caso, por ejemplo, estamos hoy a la fecha 11. Ok, entonces aquí tenemos el rango de fecha, que sería la fecha actual. Este sería el historial hasta la hora en horario militar. Te dicen el rank, el ranch, que es más o menos la empresa que está recopilando o está intentando recopilar datos de tu computadora, el source, de dónde está saliendo con el puerto, el destination, el protocolo y la acción, ¿no? Que es bloque. Tenemos aquí distintos rangos: blocked, logged y alt. En file tenemos que exportar los datos desde el from, que va a ser desde el día de hoy hasta el día de hoy. Esto puede variar, puede ser desde el día 1, puede ser distintos protocolos, como pueden ver: TCP, UDP, tenemos el PUB, IP versión 4, Gateway, IGMP y CMP. Yo lo voy a hacer con los tres principales, que va a ser UDP, TCP y CMP. Tenemos la acción, que es Blocked o Allowed, y en Browser, que es donde podemos guardar el archivo con su respectiva extensión TXT, que es el archivo TXT. Le ponemos un nombre y le damos guardar. Ya yo he preparado un archivo para no hacer el video tan largo. Este archivo lo he subido de esta forma: le dan en abrir, busca en equipo, busca en documentos todos los archivos. Por ejemplo, buscamos el archivo, el cual, por ejemplo, estadística de bloqueo TCP, lo podemos subir. Le damos en abrir, y aquí Excel, para convertir el archivo o llevarlo a Excel, te va a dar una cierta rango de parámetros. Le das siguiente. En tabulación te va a separar todo lo que sea texto, acción, IP destino, puerto destino, IP o saliente, puerto saliente, empresa o compañía que intente recopilar datos, y la fecha. Entonces le das siguiente o finalizar y listo. Ya yo he preparado aquí mi archivito, que contiene tanto el protocolo ICMP con sus respectivos datos, acciones, fechas, su protocolo TCP igualito con sus respectivos rangos de fechas, empresas y UDP, ¿no? Que son los principales. Ahora vamos a Power BI, y ya yo tengo importada mi lista, en el cual lo primero que vamos a hacer es agregar una matriz. Esta matriz va a tener una fila
correcto, que va a ser, por ejemplo, un rango de fechas que puede llevar años. En este caso lo hice por día, que va a ser el día desde el 1 hasta el 31, que esta fecha fue, creo que en el mes 6. Lo podemos alargar un poco. Ok. En columnas podemos agregarle organizaciones criminales o no criminales, dependiendo si esas organizaciones, ahí tenemos el nombre de las organizaciones que recopilan datos, y en valores podemos ponerle la sumatoria de IP de destino, o sí, la sumatoria de IP de destino, que podemos ver que es un número bastante considerable, correcto. O simplemente, bueno, aquí vamos a ponerle un promedio. Saca el promedio, podemos quitar el promedio también, o esa suma, y podemos ponerle la acción de protocolos ICMP, y podemos ver que este tipo de organizaciones que hacen recopilación de datos o ataques ICMP son Bogones, Edge Network, los Altamont National Laboratory y Performance System International. Son los que hacen por ICMP. Podemos quitar este campo y podemos agregar, por ejemplo, IP destino, correcto, que son las IP destino. Esto se hace en cuanto a cuáles son las IP de destino. Podemos observar todas las IP de destino que conllevan a estas organizaciones que realizan este tipo de, si se quiere, recopilación de datos. En tal caso vamos a eliminar esto y vamos a colocar por ejemplo, acción UDP, acción TCP y acción ICMP. Y allí podemos ver todas las empresas que están involucradas en esas acciones. Vamos a darle un poco de estilo a esta gráfica. Valores personalizados, cuadrícula, líneas cuadriculares, líneas cuadradas, bordes superiores e inferiores. Colocamos un negro. Elementos de celda, no lleva patrones numéricos, simplemente acciones. Y podemos ver que, por ejemplo, la que más recopila son Amateur Radio Digital Communication o IRCDC. Tiene todo esto bloqueado y podemos ver distintos bloqueos. Okay, vamos a encoger esto un poco, estiramos esto un poco para acá. Vamos a ponerle un nombre a esto, ponerle aquí tablas. Ok, vamos a hacer un segundo cuadrante o un esquema que diga segmentación. Vamos a buscar los segmentadores. Aquí está, segmentación de datos. En segmentación de datos
podemos agregar el tipo de campo, por ejemplo, sumatoria de IP destino y configuración de segmentación, le podemos poner mosaico y vamos a quitarle IP destino, colocamos este en valores en informe para que sea dinámico y vamos a colocar acciones UDP, bloqueo por UDP, de manera que me filtre por esta tabla todos los valores UDP. Esta tabla lleva relación entre informes. Si yo presiono por UDP, fíjense que automáticamente la barrita se me decrece y tenemos todas las empresas que recopilan o que fueron bloqueadas por UDP por block. En este mosaico podemos agregarle otra acción, por ejemplo como acción TCP y acción ICMP. Vamos a traer acá configuración, lista desplegable y colocamos valores segmentados para ver. No, solamente me deja uno. Bueno, vamos a colocar solamente acción por UDP, mosaico, esta va a ser una acción por UDP. Vamos a hacer otro segmentador de datos. Colocamos otro segmentador de datos en el mismo orden y a este segmentador de campo le vamos a colocar que me filtre por TCP. Colocamos configuración mosaico blanco, es precisamente lo que yo tengo en Excel aquí. Todo este espacio en blanco que sale en TCP obviamente lo va a ver como en blanco Power BI, pero sigue siendo vinculante. De hecho, si yo le doy aquí, esto se va a mover y me va a mostrar las empresas que bloquean o que fueron bloqueadas por TCP. Ya terminada esa parte, vamos a ponerlo un poco más grande. Lo subimos un poco para que quede simétrico. Otra cuestión que hay que medir el tema de las tarjetas de varias filas. Por ejemplo, si yo quiero poner aquí varios campos, por ejemplo IP origen, no, IP de origen no, por ejemplo acciones por protocolo ICMP, por protocolo UDP o TCP y protocolo UDP. Este en blanco representa ese espacio en blanco que está en el Excel. Básicamente son estas dos columnas las que vamos a estar usando
Y de hecho, si bloqueamos, por ejemplo, aquí en UDP, vemos que cambia la barra. Aquí tendremos que agregarle un patrón numérico. Ahí tendremos que agregarle un patrón numérico a esto. Pero vemos que no nos sirve, precisamente porque no tenemos para tarjetas numéricas, necesitamos números, en el cual podemos poner una sumatoria de números, destino, que esta es la sumatoria que da suma de IP destino. Como pueden ver, es un número bastante elevado. Vamos a colocarle un recuento, que son 12 tipos de IP que pueden coincidir con este Excel, que son nomás que son estas dos IP lo único que se repiten una y otras veces, pero son básicamente esas IP. Vamos a colocarle IP destino y vemos que aquí nos enumera, por ejemplo, para este IP con este puerto tenemos 6, para este IP con este puerto tenemos 5 y para este IP con este puerto tenemos este. Y por lo menos IP destino, vamos a agregarle este IP destino y ahí vemos que nos lo da un poco más detallado. Vamos a quitar este segmentador porque está dando problemas. Vamos a volver a agregar un segmentador. Segmentador de datos por protocolo UDP. Mosaico. Sí, no, ya no da problemas a veces de PowerBI. Bueno, ya esta parte la tenemos lista. Vemos que tenemos estos tipos de IP y nos da el recuento de cuántas veces, o el recuento de el tipo de IP, ¿verdad? El tipo de IP de origen. Correcto. Ahora vamos a agregar otra hoja, por así decirlo, y aquí vamos a hacer el dashboard, que va a ser el análisis de métrica total. Ok, aquí podemos comenzar con un gráfico un poco más detallado, en el cual en el eje X podemos colocar por ejemplo la IP de destino y no, perdón, vamos a colocarle una acción, por ejemplo la acción
que va a ser UDP, y la IP de destino en el eje Y. Okay. Ahí tenemos una acción. Podemos colocarle otro bloqueo que va a ser por TCP, y podemos colocarle una acción de destino que va a ser en blanco. Bueno, esto sí, lo que pasa es que está viendo lo en blanco, está viendo esto en blanco, y por eso me está dando esos datos así. Pero vamos a colocar, por ejemplo, ICMP, lo arrastramos al eje Y, perdón, lo arrastramos al eje X y colocamos la misma IP de destino, y vemos que ahí, bueno, también se da un poco en blanco. A ver, o vamos a hacerlo mejor así. Vamos a eliminar esto y ponemos IP de origen versus IP de destino, y ahí sí nos da un gráfico más viable. Vemos la IP y vemos el tamaño, que pues bueno, las veces que se repite, que supera hasta las 200.000. Colocamos la leyenda, la IP de origen, y colocamos acciones, acción ICMP, bloquet, acción TCP. Vemos que bueno, no cambia tanto. Esta acción en TCP la vamos a quitar porque me está dando. Vamos a colocarla mejor UDP, leyenda UDP, bloqueo. Aquí me está dando el total de bloqueo por TCP, por UDP, perdón. Ya tenemos nuestro gráfico ordenado. Podemos colocar una dona, y esta dona sí la podemos llenar de, por ejemplo, sumatoria de IP de destino, valores mejor dicho, que tenemos una 49.000, que es el 100%, suma de IP de destino, que son la cantidad de veces que se repitió una misma IP, la suma, o simplemente podemos sacar su varianza o su recuento, que ahí cambiaría a 12, como lo vimos en la tabla de datos, que son las 12 únicas IP que tenemos. Adicionalmente de eso, podemos ponerme en la leyenda las organizaciones, ¿verdad?, que están detrás de este entramado. Seguimos poniendo las organizaciones y vemos que el gráfico se subdivide en varias partes. Tenemos un 41% para Performance System, tenemos un Hcast Network, que bien sería esto, de hecho es vinculante, como lo pueden ver en el gráfico. Y en los detalles podemos poner los protocolos
se bloquean. Por ejemplo, vamos a colocarle que el que más se repite, que es UDP. Entre varios informes. Ok, listo. Bien. Lo siguiente que podemos hacer es un gráfico de áreas apiladas o un gráfico de áreas. Este gráfico de áreas me gusta porque cubre bastantes cosas. Gráfico de áreas podemos poner acción por eje X, acción ICMP, acción TCP y acción Y. Y vemos que el gráfico, miren cómo se vincula. De hecho, aquí podemos ver cómo cambia la sección, cómo se vincula. Tenemos que entender o podemos personalizar este gráfico como nosotros querramos, pero para no meter los espacios en blanco vamos a eliminar el TCP y quedarnos solamente con ICMP y UDP. En la leyenda podemos poner IP de origen, que tenemos bueno, básicamente en blanco tenemos bloqueado, tenemos todo este área bajo la curva, que es un gráfico bastante bueno. Este es IP de origen, vamos a colocarle la IP de destino. Ahí, IP de destino. Podemos ver las IP, como pueden ver, se subdividen en distintas IP, como pueden ver aquí. Distintas organizaciones. De hecho, podemos vincular este gráfico y vemos que es totalmente dinámico. Y bueno, eso sería, podemos ponerlo aquí un poco más pequeño y podemos analizar también o hacer un gráfico de velas, como pueden ver acá. En el eje Y podemos poner la IP de destino, versus la acción, por ejemplo, que va a ser UDP, y pueden ver bueno, pues, vamos a invertirle esto un momento. Acción UDP y IP destino, y ahí podemos ver todas las IP de destino, que son 268.183 IP de destino que se contaron, en esas cuales tenemos 12 grandes IP que vimos acá desglosada, y podemos ver acá, podemos ver el área bajo la curva precisamente y cómo varía esto. Podemos hacer este gráfico vinculante podemos colocarle el protocolo o organismos criminales aquí,
acá, vemos que este gráfico cambia conforme los organismos se están moviendo. Como pueden ver, tenemos 4 grandes organismos que no necesariamente pueden ser criminales, sino organismos internacionales que intentan recopilar datos de nosotros y que la aplicación Hyperblock bloquea. Ok, bueno, básicamente es eso. Tenemos esta área que básicamente es el desglose de todas las IP que hemos detectado. Hemos hecho un análisis por TCP, vemos todo lo que se bloquea, por UDP, que es lo que más que se bloquea porque usa el puerto 500, y podemos ver todas las organizaciones que se bloquean, aunque se puede observar mediante esta tabla. Y aquí en el dashboard, las 4 principales organizaciones que se encargan del espionaje, podemos ver que la mayor se centra en esta IP de origen, que es la 3010, y tiene un recuento de IP destino de cerca de los 200.000 bloqueos hacia esas IP extrañas. Y podemos seguir viendo el área bajo la curva de la varianza. Podemos ver aquí todas las IP en estos puntos que están segmentados en esta gráfica, la cantidad de IP bloqueadas, igualmente aquí también podemos verla. Y bueno, eso fue todo, compañeros. Espero que les haya gustado este video. Si es así, compártelo. Y bueno, estoy a la orden de cualquier consultoría para análisis de macrodatos